Cuando Andrés Morales se detuvo aquella noche en la carretera, no esperaba nada fuera de lo común. Era una ruta secundaria, oscura, casi olvidada, de esas que solo usan quienes conocen bien la zona. La lluvia caía constante, el asfalto brillaba bajo los faros y el cansancio del día todavía le pesaba en los hombros. Andrés solo vio un auto detenido en el arcén, las luces de emergencia encendidas y una mujer sola, inquieta, inclinada sobre el motor abierto. Para él, eso era suficiente. Siempre se detenía. No por valentía, sino porque así lo habían criado. Bajó del camión con pasos tranquilos, dejando que la lluvia empapara su chaqueta poco. Caminó hacia el auto sin pensar en nada más que en ayudar y seguir su camino. Pero cuando la mujer levantó el rostro al escuchar sus pasos, Andrés sintió que algo dentro de él se rompía en silencio. No fue sorpresa, fue reconocimiento. Esos ojos, esa mirada contenida, esa pequeña cicatriz junto a la ceja, el mundo pareció detenerse. El aire se volvió pesado y por un instante, el pasado regresó con una fuerza que le cortó la respiración. Era Laura Castillo, su primer amor, la mujer que había desaparecido 14 años atrás, 2 días antes de casarse con él, dejándolo solo con una casa vacía, un traje colgado en el armario y una nota sin explicación. 14 años sin respuestas. 14 años preguntándose qué había hecho mal, qué no había visto, qué había fallado. Y ahora estaba ahí, frente a él, bajo la lluvia, como si el tiempo se hubiera doblado solo para obligarlos a mirarse de nuevo. Laura tampoco dijo nada. Se quedó inmóvil, aferrada al borde del capó, con los nudillos blancos, como si necesitara sostenerse para no caer. En su mirada había miedo, culpa y un dolor antiguo que Andrés reconoció de inmediato. Ninguno de los dos estaba preparado para ese encuentro. Ninguno imaginó que volverían a verse así, en una carretera perdida, cuando ambos creían que esa historia había terminado hacía mucho tiempo. Aquella noche, Andrés estaba a punto de descubrir que algunas personas no se van porque quieren, que algunas despedidas esconden sacrificios imposibles y que hay amores que no mueren con los años, esperan el momento exacto para regresar, exigir respuestas y cambiarlo todo para siempre. Si estás escuchando esta historia desde algún lugar del mundo, escribe en los comentarios desde dónde estás. Acompáñanos, porque lo que estás a punto de oír no es solo un reencuentro, es una verdad que tardó 14 años en salir a la luz. Andrés Morales no era un hombre que llamara la atención. A sus 38 años llevaba una vida sencilla, casi invisible para la mayoría. Trabajaba largas horas en la carretera, regresaba tarde, cenaba en silencio y se dormía con la televisión encendida solo para no escuchar sus propios pensamientos. No era infeliz, pero tampoco se permitiría decir que era plenamente feliz. Había aprendido a vivir así. Quienes lo conocían decían que era fuerte, correcto, confiable, el tipo de persona que siempre cumple, que nunca promete de más, que no abandona a nadie en problemas. Andrés no hablaba mucho de sí mismo. Prefería escuchar. Prefería seguir adelante sin remover el pasado, porque sabía que algunos recuerdos, cuando se tocan, no vuelven a su lugar. Desde aquella mañana en que despertó y encontró la casa vacía, su vida siguió avanzando, pero algo se quedó detenido en el tiempo. Nunca se casó, nunca formó una familia, nunca explicó del todo qué había pasado. Cuando alguien preguntaba, él sonreía, cambiaba de tema y seguía con lo suyo. Con los años, incluso dejó de hacerse preguntas, convencido de que algunas historias simplemente no tienen respuesta. Laura Castillo era una de esas historias. No hablaba de ella, pero tampoco logró borrarla. Su ausencia se manifestaba en detalles pequeños. Una canción en la radio, una fecha que evitaba mirar, una sensación extraña cada vez que veía a una pareja tomada de la mano. Andrés siguió viviendo, trabajando, cumpliendo, pero siempre con una puerta cerrada por dentro. Por eso aquella noche en la carretera, no solo trajo de vuelta a una persona que creía perdida, trajo de regreso las preguntas que había enterrado durante años, las dudas que nunca se atrevió a enfrentar, y una verdad que estaba a punto de cambiar por completo todo lo que Andrés creía saber sobre su propia historia.
Andrés Morales había aprendido a vivir sin hacer ruido, no porque quisiera desaparecer, sino porque la vida le había enseñado que cuanto menos esperas, menos duele cuando algo se rompe. Su rutina era casi siempre la misma: levantarse antes del amanecer, preparar café fuerte, revisar el camión con la calma de quien conoce cada tornillo, y salir a la carretera cuando el mundo todavía dormía. Le gustaba ese momento en que nadie pedía nada, en que todo estaba en silencio. El camión no era nuevo, pero estaba bien cuidado. Andrés decía que los vehículos se parecen a las personas. Si los abandonas, te fallan. Si los cuidas, te responden. Con la gente pensaba igual. Por eso cumplía su palabra. Por eso no prometía lo que no podía dar. Por eso se detenía en la carretera cuando veía a alguien en problemas. No era un gesto heroico. Era una forma de vivir. Su padre le había enseñado eso. Un hombre serio, de pocas palabras, que creía que la dignidad se demostraba en los actos pequeños, no en los discursos. Haz lo correcto aunque nadie te mire, le repetía desde niño. Andrés creció con esa idea tan metida en el pecho que nunca se cuestionó si era fácil o difícil, simplemente era lo correcto. En el pueblo lo respetaban. Algunos decían que era demasiado callado, otros que era un buen tipo. Nadie lo veía como alguien especial, y a él le parecía perfecto así. No necesitaba destacar, no necesitaba explicarse. Había aprendido a convivir con la soledad como quien convive con una vieja cicatriz. No duele todo el tiempo, pero nunca desaparece. Desde aquella mañana en que Laura se fue, Andrés siguió adelante como pudo. Trabajó más horas, aceptó más rutas, pasó más tiempo lejos de casa. No lo hacía para huir, se decía a sí mismo, sino para no pensar demasiado. Pensar era peligroso. Pensar lo llevaba siempre al mismo lugar, a la casa vacía, al papel doblado sobre la mesa, a las palabras que nunca tuvieron respuesta. Nunca volvió a enamorarse de verdad. Hubo intentos, invitaciones, miradas que prometían algo nuevo, pero Andrés siempre encontraba una excusa. No era justo arrastrar a otra persona a una historia que él mismo no había cerrado, así que siguió solo, convencido de que algunas puertas, una vez cerradas, no deben volver a tocarse. A veces, en las noches largas de carretera, se preguntaba cómo habría sido su vida si todo hubiera salido distinto. Se permitía ese pensamiento solo unos segundos, lo justo para luego apartarlo. No servía de nada. El pasado no cambia, se repetía. Lo único que se puede hacer es seguir adelante. Si hasta aquí la historia te resulta familiar, quizá porque todos cargamos algo que nunca terminó de cerrarse, suscríbete al canal y acompáñanos. Estas historias no se escuchan a medias, se viven hasta el final. Y si quieres, cuéntanos en los comentarios si alguna vez tuviste que aprender a seguir adelante sin respuestas. Andrés no sabía que esa certeza, la de que el pasado no vuelve, estaba a punto de romperse. No sabía que aquella noche lluviosa no solo iba a poner a prueba sus valores, sino también la versión de sí mismo que había construido durante 14 años. Porque ayudar a alguien en la carretera era una cosa. Mirar de frente al amor que te destrozó la vida era otra muy distinta. Y lo peor de todo era que, sin saberlo, Andrés estaba a segundos de descubrir que quizá nunca había estado huyendo del pasado, sino de una verdad demasiado grande para enfrentarla. Laura Castillo no había planeado volver al pueblo. Durante años, se dijo a sí misma que no tenía sentido, que regresar solo removería cosas que había enterrado con demasiado cuidado. Su vida, tal como era ahora, estaba construida sobre una regla simple: no mirar atrás. Cada decisión que había tomado desde aquella mañana en que se fue había estado guiada por esa idea: avanzar, resistir, callar. Cuando conoció a Andrés, muchos años atrás, su vida era otra. Ella todavía creía que las cosas podían ser simples, que el amor, con esfuerzo y honestidad, bastaba. Andrés apareció sin promesas grandilocuentes, sin frases ensayadas, sin máscaras. Era directo, tranquilo, firme. Con él no había juegos ni incertidumbre. Laura sintió algo que nunca había sentido antes: seguridad. No la seguridad de quien controla, sino la de quien permanece. Se enamoraron despacio, casi sin darse cuenta. No fue una explosión, fue una construcción.
Conversaciones largas, silencios cómodos, planes pequeños que parecían enormes porque eran compartidos. Laura veía en Andrés una vida posible, una vida real, no perfecta, pero honesta. Y eso, para ella, valía más que cualquier sueño grandioso. La decisión de casarse llegó de forma natural. No hubo dudas, ni grandes anuncios, solo la sensación de que estaban listos. Alquilaron una casa sencilla, eligieron muebles baratos, hablaron de hijos, sin fechas ni presiones. Laura recuerda esos días como los últimos en los que durmió sin miedo, sin presentimientos, sin secretos. Todo cambió una semana antes de la boda. Laura todavía puede recordar el momento exacto en que entendió que su vida ya no le pertenecía solo a ella. Fue una conversación breve, en un lugar que parecía inofensivo, con personas que hablaban en voz baja pero miraban demasiado. No la amenazaron de inmediato. No fue necesario. Le mostraron lo suficiente para que comprendiera que aquello no era un error, ni un malentendido. Era una trampa que llevaba años cerrándose. Esa noche no durmió. Miró a Andrés mientras él respiraba tranquilo, ajeno a todo, y entendió que cualquier decisión que tomara tendría consecuencias irreversibles. Pensó en decirle la verdad. Pensó en huir juntos. Pensó en denunciarlo todo. Pero cada posibilidad terminaba siempre en el mismo punto. Andrés pagando por algo que no había hecho. Durante días vivió con esa angustia clavada en el pecho. Sonreía, hacía planes, fingía normalidad. Pero por dentro algo se quebraba lentamente. Cuando finalmente escribió aquella nota, sus manos temblaban. No fue cobardía, fue desesperación. Sabía que si explicaba demasiado, si dejaba rastros, si intentaba despedirse de verdad, no la dejarían ir. Laura se fue sin mirar atrás porque sabía que, si lo hacía, no tendría la fuerza para seguir. Durante los años siguientes, construyó una vida hecha de silencios y disciplina. No permitió que nadie se acercara demasiado. No habló de Andrés, no habló del pasado. Cada logro le sabía incompleto. Cada noche tranquila venía acompañada de una culpa que nunca la abandonó. No había día en que no se preguntara si él estaba bien, si la odiaba, si había logrado seguir adelante. Regresar al pueblo no fue una decisión impulsiva, fue una obligación profesional, un traslado temporal, le dijeron, pocos meses, lo suficiente para cumplir con el trabajo y volver a desaparecer. Laura aceptó porque creyó que el tiempo había hecho su trabajo. 14 años parecían suficientes para que dos caminos no volvieran a cruzarse. Se equivocó. Cuando el auto se detuvo aquella noche en la carretera y el motor empezó a fallar, Laura sintió una ansiedad extraña, como si algo la estuviera empujando hacia un lugar que había evitado toda su vida. Intentó arreglarlo sola. No quería ayuda, no quería testigos, mucho menos quería que alguien se detuviera. Cuando escuchó los pasos detrás de ella, supo antes de girarse, no por lógica, por miedo. Y al ver a Andrés allí empapado, mirándola como si hubiera visto un fantasma, Laura entendió que el pasado no solo había vuelto, había elegido el peor momento posible. Si hasta ahora esta historia te mantiene atento, suscríbete y sigue con nosotros. A veces las verdades más importantes no llegan de golpe, llegan cuando ya no hay forma de escapar de ellas. Y si quieres, deja en los comentarios si crees que Laura hizo lo correcto, o si hay decisiones que nunca se pueden justificar. Laura no sabía cómo explicarle 14 años de silencio en una carretera oscura. No sabía por dónde empezar, solo sabía una cosa. Andrés merecía la verdad, aunque esa verdad pudiera destruir lo poco que todavía quedaba entre ellos. Y mientras la lluvia seguía cayendo y los faros iluminaban aquel encuentro imposible, Laura tomó aire, abrió la boca para hablar y se dio cuenta de que, una vez que empezara, ya no habría marcha atrás. Porque lo que estaba a punto de confesar no solo explicaba su huida, explicaba por qué había sacrificado toda su vida para salvarla de él. Andrés tardó unos segundos en reaccionar después de reconocerla. No porque no supiera quién era, sino porque su cuerpo parecía haberse adelantado a su mente. El corazón le golpeaba el pecho con fuerza, como si intentara advertirle que aquello no era un recuerdo,
que no estaba soñando. Laura estaba allí, viva, real, y eso lo desarmaba por completo. El silencio entre los dos era incómodo, casi violento. No era un silencio vacío, era uno lleno de palabras no dichas, de preguntas acumuladas durante 14 años. Andrés quería hablar, pero no sabía por dónde empezar. Cualquier frase le parecía inútil frente a todo lo que había pasado. Así que hizo lo único que sabía hacer cuando no entendía algo. Se concentró en el trabajo. Se acercó al motor, levantó un poco más el capó y empezó a revisar con movimientos automáticos. Sus manos sabían qué hacer, incluso cuando su cabeza estaba hecha un caos. Laura lo observaba sin decir nada. Lo conocía lo suficiente para entender que aquel gesto no era frialdad, era supervivencia. Andrés necesitaba algo firme a lo que aferrarse, aunque fuera una manguera suelta. «No esperaba verte», dijo ella finalmente con la voz baja. «Nunca pensé que volvería a pasar». Andrés no levantó la mirada. «Yo tampoco», respondió. «Parece que el mundo no pidió nuestra opinión». La frase quedó flotando entre los dos. Laura tragó saliva. Había ensayado tantas veces ese momento en su cabeza, pero ninguna versión incluía la calma tensa que sentía ahora. No había gritos, no había reproches. Eso era peor. «¿Vives por aquí?», preguntó Andrés, más por decir algo que por verdadera curiosidad. «Estoy trabajando cerca», respondió ella. «Hace unos meses». Otra pausa. Otra verdad a medias. Andrés cerró el capó con cuidado y se apoyó en el auto, cruzándose de brazos. Por primera vez desde que la vio, la miró de frente. Laura sintió el peso de esa mirada. No había odio en ella, tampoco alegría. Había cansancio, un cansancio antiguo. «14 años», dijo él al fin. «¿Tienes idea de lo que es eso?». Laura asintió lentamente. «Cada día». Esa respuesta desarmó algo dentro de Andrés. No era una disculpa, no era una justificación, era una confesión. Por un instante, pensó que tal vez ella también había vivido prisionera de aquel silencio, pero la idea le duró poco. La rabia apareció de nuevo mezclada con dolor. «Te fuiste», continuó Andrés, sin explicaciones, sin una llamada, sin nada. Hizo una pausa. «Yo tuve que seguir viviendo con eso». Laura cerró los ojos. Sabía que ese momento llegaría, sabía que no podía evitarlo. «No fue porque dejé de amarte», dijo. «Nunca lo fue». Andrés negó con la cabeza. «Eso es fácil de decir ahora». Ella dio un paso hacia él, pero se detuvo antes de acercarse demasiado. «Si supieras todo, entenderías». Esas palabras encendieron algo en Andrés. No alivio, no calma, curiosidad y miedo. «Entonces dime», respondió. «Dímelo ahora». Laura miró alrededor. La carretera estaba casi vacía. La lluvia había disminuido, pero el aire seguía cargado. Abrió la boca para hablar y volvió a cerrarla. No podía. No allí. No así. «No es una historia corta», susurró. «Y no es una historia fácil». Andrés apretó la mandíbula. Nada de esto lo ha sido. Se quedaron en silencio otra vez, sentados en el borde de la carretera, con una distancia mínima entre ambos, demasiado cerca para fingir indiferencia, demasiado lejos para tocarse. El tiempo parecía haberse estirado, como si la noche les estuviera dando espacio para algo que ninguno sabía si quería escuchar. Si estás siguiendo esta historia y sientes que algo importante está por salir a la luz, acompáñanos hasta el final. Suscríbete al canal y déjanos en los comentarios qué crees que pudo obligar a alguien a desaparecer así. A veces, entender la verdad cambia todo. Laura respiró hondo. Esta vez no apartó la mirada. «Hay cosas que no se hacen por valentía», dijo. «Se hacen por miedo». Hizo una pausa larga. «Y hay silencios que se sostienen para proteger a otros». Andrés la miró fijamente. Algo en su tono le indicó que ya no estaba hablando en abstracto, que lo que venía no era una excusa ni una frase bonita, que era una confesión. Y en ese instante, Andrés entendió que la mujer sentada a su lado no solo había una boda. Había huido de algo mucho más grande, más oscuro, algo que, de alguna manera, siempre había estado relacionado con él. Laura apoyó las manos sobre las rodillas, bajó la cabeza y dijo las primeras palabras de una verdad que llevaba 14 años enterrada.
Y con eso, Andrés supo que nada de lo que había creído hasta ahora iba a sobrevivir a esa noche. Laura tardó varios segundos en empezar a hablar. No que no supiera qué decir, sino porque sabía que, una vez que lo hiciera, ya no habría forma de volver atrás. Durante 14 años había sostenido esa verdad como quien sostiene un peso demasiado grande, aprendiendo a no moverlo, a no dejarlo caer, a no mostrarlo jamás. Una semana antes de la boda, dijo al fin, sin levantar la mirada, alguien vino a buscarme. Andrés sintió un nudo en el estómago. No la interrumpió. Laura explicó que no fue una amenaza directa al principio. Fue una conversación amable, casi educada, con personas que sabían demasiado. Sabían dónde vivían. Sabían a qué hora Andrés salía a trabajar. Sabían qué rutas tomaba. Sabían incluso cosas que ella nunca le había contado a nadie. Me dijeron que no me asustara, continuó, que solo querían evitar problemas. Le hablaron de su padre, de negocios antiguos, de favores que se habían convertido en deudas. Le mostraron documentos, grabaciones, pruebas suficientes para destruirlo todo si querían. No gritaban, no presionaban, no hacía falta. El mensaje era claro. Me dieron 2 opciones, susurró, desaparecer o perderte. Andrés cerró los ojos con fuerza. El aire parecía haberse vuelto más pesado. Laura contó que intentó pensar en una salida. Pensó en hablar con Andrés, en huir juntos, en denunciarlo todo. Pero cada escenario terminaba igual. Ellos siempre iban un paso adelante, siempre sabían más. Siempre dejaban claro que si ella cometía un solo error, Andrés sería quien pagaría las consecuencias. No me dijeron que te harían daño, añadió. Me dijeron que desaparecerías. Hizo una pausa, y yo les creí. Las manos de Laura temblaban. Andrés notó que apretaba los dedos con fuerza, como si aún estuviera viviendo ese momento. Esa noche te miré dormir, continuó, y entendí que no podía ponerte en riesgo. No podía decidir por tu vida, pero tampoco podía vivir sabiendo que te había entregado a algo así. Cuando escribió la nota, no pensó en explicarse, pensó en proteger. Cada palabra que no escribió fue una forma de cerrar caminos, de no dejar rastros, de no darles motivos para volver. Me fui sin despedirme, dijo, porque si me despedía, no me iba. Laura explicó que los años siguientes fueron una condena silenciosa. Cambió de ciudad, cambió de trabajo, cambió de nombre en más de una ocasión. Nunca permitió que nadie se acercara demasiado. Nunca habló de Andrés, nunca habló del pasado. Vivía con la certeza de que cualquier descuido podía traerlos de vuelta. No fue una vida, dijo con amargura. Fue una espera. Andrés escuchaba sin moverse. Cada palabra reordenaba su historia, pero no la hacía menos dolorosa. Había rabia, mucha, porque ella había decidido sola, porque no le dio la oportunidad de elegir, porque le robó años que jamás volverían. Pero también había más, algo que no quería aceptar todavía. Comprensión. Nunca dejé de amarte, añadió Laura, pero amar también fue irme. Andrés se levantó y caminó unos pasos por la carretera, pasándose las manos por el rostro. El pasado que había odiado durante 14 años ahora tenía forma, voz y sentido. Y eso lo descolocaba más que la mentira. Esta historia te está tocando, acompáñanos hasta el final. Suscríbete al canal y deja un comentario, porque lo que viene ahora no es una respuesta, es una decisión que no todos podrían tomar. Andrés volvió a sentarse frente a ella. ¿Y ahora?, preguntó. ¿Por qué volver? Laura lo miró por primera vez con algo distinto al miedo. Porque ya no pueden hacerme callar. Esa frase quedó suspendida en el aire. Andrés frunció el ceño. ¿Qué quieres decir con eso? Laura inhaló profundo. Su expresión cambió. Ya no era solo culpa o tristeza, era determinación. Quiero decir, respondió, que ellos cayeron. Hizo una pausa. Y que tú nunca estuviste tan lejos del peligro como creí. El corazón de Andrés dio un vuelco. ¿Qué? Laura lo miró fijamente. Hay algo más que no te he dicho, susurró. Algo que ocurrió mientras tú creías que todo había terminado. Y en ese instante,
Andrés comprendió que la verdad no había terminado de revelarse, que lo peor, o lo más importante, aún estaba por salir a la luz. Andrés tardó en procesar lo que acababa de oír. No era solo la historia del pasado, ni el sacrificio de Laura, ni siquiera la amenaza que había colgado sobre sus vidas durante años. Era la idea, pesada y difícil de aceptar, de que su aparente tranquilidad nunca había sido real, que mientras él creía haber sido abandonado, alguien había estado tomando decisiones en la sombra para mantenerlo con vida. ¿Cómo que nunca estuve tan lejos del peligro?, preguntó al fin con la voz baja, controlada. ¿Qué más no me dijiste? Laura bajó la mirada. Durante unos segundos, Andrés pensó que no iba a responder, pero esta vez no hubo evasivas. Cuando me fui, dijo, no desaparecí del todo, me moví. Me acerqué, levantó los ojos, entré donde podía vigilarlos. Le explicó que aceptó trabajos que no había planeado, que se entrenó, que aprendió a observar sin ser vista. No fue una misión heroica ni una película, fue lenta, silenciosa, llena de miedo, cada día con la certeza de que un error mínimo podía costarle la vida, o algo peor. Hubo momentos en que estuve a punto de rendirme, confesó, momentos en los que pensé que ya no tenía sentido seguir. Hizo una pausa, pero cada vez que lo pensaba, imaginaba tu rostro sin saber por qué habías desaparecido del mundo, y seguía. Andrés sintió un nudo en la garganta. Nunca se había considerado alguien por quien valiera la pena ese nivel de sacrificio. Siempre se había visto como un hombre común, uno más, que ahora descubría que, sin saberlo, había sido el centro de una guerra silenciosa. Laura contó que años después, las piezas empezaron a caer. Investigaciones abiertas, nombres que salían a la luz, personas que desaparecían del poder de la misma forma en que habían hecho desaparecer a otros. No fue rápido, no fue limpio, pero fue real. Hace 6 meses terminó todo, dijo. Los que podían hacerte daño ya no están donde estaban. Algunos están presos, otros ya no mandan. Andrés respiró hondo. Parte de él sintió alivio, otra parte desconfianza. 14 años viviendo con una mentira no se borran en una noche. ¿Y por qué no me buscaste entonces?, preguntó. ¿Por qué esperar a que nos encontremos así? Laura dudó. Porque no sabía si tenía derecho, respondió. No después de todo lo que te quité. Hizo una pausa larga. Y porque tenía miedo de que me miraras como ahora y decidieras que era demasiado tarde. Andrés se levantó de nuevo. Caminó unos pasos. Pateó una pequeña piedra en el asfalto mojado. Su cabeza era un ruido constante. Quería creerle. Quería abrazarla. Pero también quería gritarle que había pasado 14 años reconstruyéndose sobre una mentira que no eligió. No puedo perdonarte ahora, dijo al fin. No así. Laura asintió sin sorpresa. No te lo pido. Necesito tiempo, continuó, para entender todo esto, para saber qué hacer con lo que siento. Laura respiró aliviada, como si esa respuesta, aunque dolorosa, fuera suficiente. Te lo daré, dijo. Todo el tiempo que necesites. Le entregó un papel con un número y una dirección. Andrés lo tomó sin mirarlo demasiado. No vuelvas a desaparecer, añadió él. No lo haré, respondió ella. Ya no. El auto estaba listo para arrancar. Laura subió, encendió el motor y antes de irse, bajó la ventanilla. Andrés, dijo. Esperó a que él la mirara. Nada de esto cambió lo que siento. Solo explica por qué tuve que irme. El auto se alejó lentamente, perdiéndose en la oscuridad de la carretera. Andrés se quedó solo bajo la lluvia, con el sonido del motor desvaneciéndose y un peso nuevo sobre los hombros. Por primera vez en 14 años tenía respuestas, y eso no le trajo paz inmediata. Le trajo una decisión. Si has llegado hasta aquí, suscríbete y quédate. A veces conocer la verdad no cierra la historia. A veces apenas la comienza. Y si quieres, dime en los comentarios, ¿tú qué habrías hecho en su lugar? Andrés volvió a su camión, se sentó al volante y apoyó la cabeza unos segundos. Sabía que no podía volver a su vida como si nada hubiera pasado. Algo se había roto y algo nuevo estaba intentando nacer, pero lo que Andrés aún no sabía era que la amenaza,
aunque debilitada, no había desaparecido del todo, y que su decisión de volver a ver a Laura iba a ponerlo frente a una última prueba, una que no tendría que ver con el pasado, sino con el futuro que estaba a punto de elegir. Andrés pasó los días siguientes funcionando en automático. Conducía, descargaba, cumplía horarios. Por dentro, todo era distinto. La verdad ya no era una pregunta, era un peso que no se dejaba ignorar. Cada kilómetro recorría también un recuerdo. Cada silencio le devolvía una escena que ahora tenía sentido. Comprendía a Laura, y al mismo tiempo no sabía si podía vivir con lo que había perdido. Las noches fueron las peores. El número de Laura estaba en su teléfono. No hacía falta buscarlo. Lo miraba, lo bloqueaba, lo volvía a mirar. Recordaba su voz, firme pero quebrada, la determinación en sus ojos cuando dijo que ellos habían caído, el miedo que aún se asomaba cuando hablaba del pasado. Andrés entendió que el perdón no es un momento, es un proceso, y el suyo aún no estaba listo. Una tarde, mientras revisaba el camión sin necesidad, recibió una llamada de un número desconocido. Dudó. Contestó. Era Laura. No llamó para explicarse ni para pedir nada. Llamó para advertir. Había movimientos extraños, viejos nombres reapareciendo, rumores de ajustes de cuentas. Nada concreto, pero suficiente para encender alarmas. Andrés sintió la misma presión en el pecho que aquella noche en la carretera. El pasado, debilitado, todavía respiraba. Se vieron en un lugar público, discreto. Laura habló con claridad. No estaba en peligro inmediato, pero tampoco quería mentirle. Andrés escuchó sin interrumpir. Esta vez no hubo reproches, hubo algo nuevo. Equipo. Decidieron cuidarse, avisarse, no desaparecer. Esa decisión, pequeña y firme, fue el primer paso real hacia algo distinto. Días después, la tensión se disipó. No por milagro, sino por confirmaciones. Los nombres que Laura temía fueron neutralizados. Los movimientos se apagaron. La amenaza finalmente se cerró. Andrés sintió algo cercano a la calma por primera vez en semanas. No era felicidad, era espacio. Espacio para decidir sin miedo. Fue entonces cuando Andrés hizo lo que había postergado. Condujo hasta la dirección que Laura le había dado. No avisó. No quiso ensayar palabras. Subió las escaleras con el corazón acelerado, tocó la puerta y esperó. Cuando Laura abrió no hubo sorpresa, solo alivio. Se miraron en silencio. Andrés habló primero con una voz que no buscaba convencer, solo ser honesta. No puedo recuperar lo que perdimos, dijo. Pero no quiero perder lo que aún podemos construir. Laura no respondió de inmediato. Asintió. Lloró. Lo abrazó. No hubo promesas grandilocuentes. Hubo límites claros, conversaciones difíciles, tiempo. Y poco aprendieron a hablar de lo que dolía sin huir, a escuchar sin defenderse, a aceptar que el amor no borra cicatrices, pero puede convivir con ellas. Meses después, la vida se acomodó sin hacer ruido. Cambios simples, rutinas compartidas, decisiones prácticas. No buscaron compensar años perdidos, eligieron cuidar los días que tenían. Andrés siguió en la carretera, pero volvía a casa con otra sensación. Laura encontró un trabajo lejos del riesgo. Dormían mejor, reían a veces, lloraban otras, todo era real. Si esta historia te acompañó hasta aquí, suscríbete y deja un comentario. Contar estas verdades importa, porque recuerdan que el amor no siempre llega a tiempo, pero cuando llega con honestidad, puede quedarse. Un año después, Andrés se detuvo otra vez en una carretera. No había emergencia. Apagó el motor y miró el horizonte. Pensó en su padre, en la regla que lo había guiado siempre. Ayudar, permanecer. Elegir lo correcto, incluso cuando cuesta. Volvió al camión con una certeza tranquila. Algunas historias no terminan cuando creemos, terminan cuando dejamos de huir y decidimos quedarnos. Y esta, por fin, había encontrado su final. Gracias por quedarte hasta el final. De verdad. Historias como esta solo funcionan cuando alguien decide escuchar con el corazón abierto. Si esta historia te hizo sentir algo, te invito a suscribirte al canal para no perderte los próximos relatos. Aquí contamos historias sobre decisiones difíciles, amores que duelen,
verdades que tardan en llegar y segundas oportunidades que cambian una vida. Déjanos en los comentarios desde dónde estás viendo este video y qué parte de la historia más te tocó. Leemos cada mensaje y tu participación es lo que mantiene vivo este espacio. Gracias por estar aquí. Nos vemos en la próxima historia.